ministro Sigfrido Párez Pérez, el Senado de la República esta semana aprobó en primera lectura un cambio a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, donde se establece, dando aquí esencia a lo que establece la propia Constitución de la República, de que el ministro de la Fuerza Armada puede ser un civil como puede ser un militar. Y se establecen unas escalas, sobre todo en lo concerniente a la cantidad de generales existentes en la República Dominicana, sobre todo en las Fuerzas Armadas, que es el caso específico de la ley de las Fuerzas Armadas. A nosotros nos gustaría que usted no hable sobre ese tema, porque todo el mundo ha dicho y sabe que las Fuerzas Armadas, yo, por ejemplo, veo que hay ministros de las Fuerzas Armadas, es ministro de las Fuerzas Armadas, tiene mucho tiempo, después de haber sido ministro de las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas. Y como que uno dice, ¿qué hace un exministro de las Fuerzas Armadas? Una fuerza, bueno, usted fue ministro de las Fuerzas Armadas y siguió, aunque era bastante joven todavía en ese momento. Pero la verdad que sí, hay una realidad y es que hay muchos generales en las Fuerzas Armadas y como que uno dice, ¿qué están haciendo? Sí. Es jefe de Estado Mayor, es ministro de las Fuerzas Armadas y todo parece indicar que esta ley lo que hace es que reduce el generalato en las Fuerzas Armadas. Sí, esta ley más que todo va a organizar o viene a actualizar lo que es la necesidad de la Fuerza Armada en los momentos actuales. Me explico. Por ejemplo, la misma ley establece, en el caso del generalato, un general por cada 1000 miembros. 1000 miembros, exactamente. Para hacerlo más o menos equiparable a lo que es el tamaño de la fuerza. También establece... ¿Cuánto más o menos usted podría decir que hay? Bueno, hay 54.000 hombres en las Fuerzas Armadas. No, generales ahora mismo. Son 147 o 148. Eso da como 2 por cada... Exactamente, 2.7 por cada 1000 hombres. Exacto, sí, que es bastante. Claro, naturalmente. Por eso se llegó al acuerdo con las discusiones de las cámaras, así como también una comisión de la Fuerza Armada, de que sea 1 por cada 1000 miembros. Y es una cantidad justa de acuerdo a lo que es la fuerza autorizada, que está compuesta por diferentes posiciones que conllevan el rango de generalato. Naturalmente, como usted acaba de decir, inmediatamente un ministro de las Fuerzas Armadas cesa en sus funciones, debe pasar inmediatamente a retiro, puesto que ya cumplió con su carrera y llegó al final y a la posición más alta. Los jefes de fuerza pasarían a retiro si no pasan a una posición de igual jerarquía o superior jerarquía. Eso se da en todos los países del mundo, claro. Eso no es nada nuevo. O sea, indica esto que un jefe de Estado Mayor, que en ese momento de ser puesto, no en retiro, sino cambiado a viceministro sí. de las Fuerzas Armadas, se queda como viceministro claro de las Fuerzas Armadas. Porque una posición de más categoría. O sea, lo que queremos decir es que estamos tratando, mediante esta ley, o el Congreso está tratando mediante esta ley, organizar las Fuerzas Armadas en los momentos. Pero cuenta con la anuencia de las Fuerzas Armadas, ya ha sido consensuada. Sí, claro, porque nosotros somos los primeros que necesitamos una herramienta que sea transparente y que tenga todas las condiciones para que un militar pueda preparar, desarrollar su carrera. Sucede que como la ley que tenemos actualmente, que es la ley del año 78, la ley 873, es una ley muy buena, pero lamentablemente quedó un poquito rezagada, no solamente porque se violó en muchísimas ocasiones, o se ha violado, sino que también hay nuevas unidades en las Fuerzas Armadas que deben estar contempladas en la ley. Entonces, por esa razón, necesitamos un estamento legislativo que sea mucho más acorde a los momentos actuales. Además, ya sabemos que en República Dominicana las Fuerzas Armadas participan en operaciones de paz a nivel mundial. Tenemos una serie de renglones que son diferentes a los años 70. O sea que creemos que esta herramienta va a ayudar mucho a lo que la Fuerza Armada pueda desarrollarse en los momentos actuales. Una de las cosas que se habla precisamente es el hecho de que esta cantidad de generales lo que va a hacer es reducir un poco y a aumentar hasta cierto punto la posibilidad desde el punto de vista remunerativo a otras personas como los coroneles, los mayores, y sobre todo la oportunidad
en el escalafón a esos que vienen subiendo que también quieren ser generales. Coroneles, mayores, capitanes, o sea, todos quieren tener un rango más, no solamente por el dinero, sino por las implicaciones que No, y también tiene eso. porque muchas veces hay que, mira, esto nos va a dar a nosotros una herramienta, como dije en su momento, de mucha ayuda para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Vamos a suponer un ejemplo, como los rangos van a ser por plaza. Si tenemos, por ejemplo, plaza para 20 coroneles del ejército, para ascender, por ejemplo, Sí. y tenemos como opción 30 coroneles, entonces la comisión de ascenso tiene que procurarse los mejores 20 coroneles de esos 35. Entonces, ¿quién se beneficia de eso? No solamente los 20 coroneles que son buenos, sino también la institución, porque va a tener entonces en posiciones los mejores coroneles en cada Claro, área. por supuesto. Porque muchas veces, y eso se ha dado mucho, a veces los que no tienen las condiciones, a veces lo logran. Porque, ¿qué hacen esos oficiales? Los que no tienen las condiciones, que se procuran un amigo político, un amigo empresario, que pueda hablar con un secretario, que pueda hablar con un ministro, que pueda hablar con el presidente, que pueda hablar con un jefe de fuerza, para empujarlo hacia el ascenso. Entonces, Con esta ley se prohíbe totalmente. Bueno, la ley lo prohíbe, la actual. Sí, pero es esta más ley flexible. exactamente, es mucho más contundente, porque esta ley inclusive le pone en cada grado, no solamente el tiempo mínimo que lo tiene la actual, sino también el curso necesario para el grado superior y el desempeño obligatorio de ese oficial en el grado anterior. Por ejemplo, si yo soy capitán y quiero ser mayor, debo tener en mis cursos hechos de plana mayor, pero también debo haber sido comandante de compañía, si soy del ejército, para poder optar al rango de mayor. Entonces, si yo tengo esas dos calificaciones y soy un buen oficial y no tengo tacha moral y tengo el tiempo necesario, entonces, y hay otros que pueden tener el tiempo necesario, quizá un año más, pero este tiene los cursos y el desempeño en el rango anterior. Este tiene mejor calificación. Entonces, cuando tú asciendes oficial a mayor, tú estás ascendiendo un oficial con una experiencia ya anterior y una calificación académica mucho mejor, y a la larga quien va a salir beneficiado es la institución. Además, es justo, que sean los mejores que obtengan las posiciones superiores. 25 años para el retiro voluntario a los coroneles, 40 años obligatorio. Sí. O sea, que usted cumplió 40 años, sabe que se va. Esta situación crea entonces, hablando de retiro, que lo concerniente a lo que es la ARS de las Fuerzas Armadas, la todo, de retiro. Sí, el plan de retiro debe estar cónsono de acuerdo a lo que es el organigrama y a lo que se sabe que van a ser retirados en 10 años, en 15 años, porque hay una planilla ahí. Anteriormente, y yo lo digo porque hice esa denuncia en varias ocasiones, hace 2 o 3 años, en el gobierno anterior del gobierno de Danilo Medina, y todo pareciera indicar que en el plan de retiro, en ese momento, había un gran desorden. Lo digo porque muchos oficiales, inclusive coroneles, mayores, tenientes coroneles, se acercaron a nosotros hablándonos de la situación, que tenían hasta 2 años después del retiro que no le habían dado su dinero. En este momento, ¿qué ha hecho la Fuerza Armada, dirigida por Cifrido Párez Pérez, en ese renglón que tiene un general encargado de esa situación? ¿Cómo se han cambiado las cosas? ¿Y qué usted le puede decir a esos miembros de las Fuerzas Armadas que están esperando su retiro? Claro. Mira, yo siempre he dicho que cuando un oficial sale retirado y las Fuerzas Armadas no estén en capacidad de darle por lo menos en los primeros 15 días su cheque, es una irresponsabilidad del mando. Entonces, por esa razón, desde que llegamos a esta administración, el alto mando conformó comisiones para fortalecer esa parte. Si hay algo que tiene la Fuerza Armada que ha sido muy importante y beneficioso, ha sido la Junta de Retiro, históricamente, que ha podido proveer a sus militares retirados su sueldo fijo todo el tiempo, y así como también la cantidad de sueldo que le corresponden al final de su carrera.
Ahora lo que hemos hecho, y hay una comisión permanente en ese sentido, que el ISFA, que es el Instituto de Seguridad Social, ha hecho una sombrilla y en el cual está incluyendo en la misma la Junta de Retiro, la ARS, así como también una especie de cooperativa. ¿Para qué? Para darle no solamente continuidad, sino también para darle cobertura, y eso es lo que perseguimos, no solamente al militar activo, estamos persiguiendo darle cobertura al militar retirado, que muchas veces, y República Dominicana ha sido de los países que ha tenido más displicencia en ese sentido. Los retirados en todos los países del mundo es un estamento de mucho respeto, de mucho cuidado, de mucha preocupación. Y nosotros estamos tratando ahora de, con esta cobertura del ISFA, proyectar esos beneficios, no solamente al activo, sino también al militar retirado, para que pueda tener cobertura de salud, cobertura económica, así como también facilidades de vida, para que pueda sobrevivir, vamos a llamarle de alguna manera, en mejores condiciones. Después de la pausa seguimos conversando con el ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Párez Pérez. No le cambie.